Buenas tardes. Bueno, la evaluación nos aporta información acerca de cómo es que se aprende y cómo es que nosotros en consecuencia debemos enseñar. Voy a mostrarles unos ejemplos de cómo uno puede derivar ese aprendizaje. Este es un escrito de una niña de segundo de primaria que en una clase de sociales estaba escribiendo un texto sobre los paleoindios. Esto pues porque se me facilitaba el proceso porque yo era la profesora de sociales y también la de lenguaje. Entonces, como uno siempre que escribe, habla sobre algo, lo relacionamos con el área de sociales y estábamos produciendo un texto sobre los paleoindios. Vale la pena resaltar que este escrito, ya había pasado varias fases del proceso. Quiero decir con eso que esto no es la primera versión. En la primera versión un niño de segundo, no era de segundo, era de tercero. Un niño de tercero nunca escribe así. Los niños de tercero escriben con errores de ortografía, con errores de puntuación, etcétera, etcétera. Este fue el mejor producto que logró hacer esta niña. Yo podría hacer dos cosas. Digamos que yo estuviera enseñando el párrafo, porque todavía persisten en las aulas de clase la enseñanza de conceptos como alejados de la práctica. Si yo estoy enseñando eso, yo puedo evaluar muy mal a esta niña diciendo es que no tiene ni un párrafo. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí se acaba el texto, no hay ni un solo párrafo. Sin embargo, yo sí puedo ver un proceso que va camino a construir un párrafo. ¿En qué medida? La niña era una niña, ya lo he dicho todo el tiempo además. La niña tiene conciencia de lo que es una frase. Ella es capaz de agrupar las palabras en ideas con sentido. Todavía es una lista de ideas, de acuerdo, pero eso es un gran avance sobre producir un texto en un caos total. Entonces, aquí puedo ver avances que me enseñan que previo a la construcción del párrafo se construye la conciencia de frase y eso me sirve para organizar y planear mi enseñanza. Siguiente. Entonces, a raíz de eso, nosotros empezamos a diseñar una serie de matrices de evaluación derivadas de una propuesta de enseñanza y de aprendizaje que es el marco de la enseñanza para la comprensión, que entre otras cosas en lo que yo he recorrido en la vida es como de los enfoques que me parecen más completos. Este enfoque de enseñanza propone precisar diferentes niveles de dominio con respecto a un criterio, no al aprendizaje completo. Para este ejemplo que les traje aquí, yo tomé un solo criterio, que es el de contribuir. Este es un criterio definido para la expresión oral, para la construcción de textos colectivos mediante la expresión oral. Entonces, el criterio de evaluación es contribuye con ideas siguiendo el orden lógico de un texto escrito colectivamente y sugiere el orden en que deben ir las ideas de los otros. Ese es el criterio de un proceso más amplio que contiene varios criterios al que se espera llegar. Pero como el aprendizaje no procede a saltos, yo tengo que ser capaz de identificar en mis alumnos, porque no pasa lo mismo en todos los grupos, por qué etapas van pasando para llegar a eso. Entonces, en este caso encontramos un primer nivel en que el niño contribuía con ideas, pero sin ningún orden. Y eso pasa todo el tiempo en las aulas de clase. Los niños levantan la mano y dan una idea, pero no se fijan si va antes, si va después, si qué. Un siguiente nivel en el que el niño contribuye con ideas en orden lógico, pero todavía no es capaz de sugerir en qué orden deben ir las ideas de los demás. Y un nivel avanzado en que ya es capaz de lograr todo. Entonces, ¿cuál es la ganancia de esta forma de ver el proceso de aprendizaje? Que uno no dice el niño sí sabe o no sabe, sino que uno es capaz de decir puede hacer esto, todavía no puede hacer lo otro. ¿Para qué le sirve a uno eso? Si hay muchos niños todavía en el nivel inicial, uno planea su enseñanza para hacer más ejercicios que contribuyan a que los niños avancen al siguiente nivel y deseablemente al último. Eso es una fuente de información privilegiada.
Lo que yo les estoy diciendo no existe en los libros, eso no lo ha dicho la psicología, no lo ha dicho la antropología, eso lo hemos construido los profesores en las aulas de clase en una interacción cotidiana muy responsable con los estudiantes. Sigamos, por favor. Eso lo debería llevar a uno a pensar para la institución una gradualidad que se viera igualmente de un curso al siguiente. Entonces, aquí, por ejemplo, tomé un ejemplo de los aprendizajes esperados en ortografía y gramática para preescolar y primaria en un colegio en donde estuve colaborando con algún proceso de replanteamiento del plan de estudios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, primero que todo, en esto de ortografía y gramática, encontramos la génesis en la oralidad que se da en kinder. Nosotros usualmente en las aulas de clase desperdiciamos mucho la oralidad. Asumimos que como todos aprendemos a hablar allí no hay nada que trabajar. Miren desde dónde viene el uso de las mayúsculas. Primero, el niño reconoce la letra inicial de su nombre. No, me equivoqué, este no es el que recupera la oralidad, es el de los sustantivos propios que tiene una gradualidad muy similar, pero recupera la oralidad. Tomé otro distinto del que les estaba hablando. Y para kinder, ¿qué esperamos? Que no reconozca solamente su letra inicial, sino también de algunos de sus compañeros. Para transición estamos esperando que no solamente reconozca la letra, sino que identifique el sonido. Fíjense cómo hay una gradualidad sin atropellarlos y ahí es que cobra sentido la propuesta de los ciclos, cuando hay una gradualidad. Si no la hay, ahorita les cuento lo que hemos encontrado. Para el siguiente año, en primero, ya encontramos que se diferencia entre nombres propios y nombres comunes. ¿Por qué? Porque ha habido todo un trabajo previo de reconocimiento de una grafía que llamamos una letra mayúscula. Luego usamos las mayúsculas para escribir los nombres de personas y países y en el siguiente año se usa la mayúscula para abarcar los nombres de otra serie de sustantivos comunes. Pero miren que eso no se enseñó en quinto. ¿En cuarto vamos? Bueno, en el último curso que mencioné, eso no es que se enseñe en cuarto, que ese es un error muy grave que nosotros tenemos. Los contenidos varían de un curso a otro y la gradualidad en los procesos no se ve. Entonces, si se definió que en segundo aprendían mayúsculas y los niños no las manejan, todos se voltean a mirar mal al profesor de segundo. No es problema del profesor de segundo, es problema de todos los profesores que trabajan en esa área. Y me devuelvo a lo que los mencionaba antes. Aquí es que cobran sentido la propuesta de los ciclos, porque de otra manera, y lo digo porque lo hemos encontrado en investigaciones que hemos hecho otra vez en la maestría en pedagogía en la Universidad de La Sabana, hemos encontrado niños que pasan al segundo ciclo sin poder escribir ni siquiera mamá. Y lo hemos encontrado en Ciudad Bolívar, lo hemos encontrado en Usme, lo hemos encontrado en la localidad de Usaquén y lo hemos encontrado también en Putumayo. En una de las investigaciones que estábamos haciendo sobre uso de tecnologías, encontramos niños en esas condiciones, porque lo que vimos en esas instituciones particulares era que los profesores del primer grado del ciclo decían, no, todavía tiene tiempo, no lo presionemos. El del segundo grado del mismo ciclo decía, no, tranquilo, todavía le queda un año, los niños tienen sus procesos, calma, calma. Llegaba al tercer grado del mismo ciclo, y pues ya el profesor no podía hacer nada distinto de promoverlo, porque ¿cómo así que el niño no aprendió nada y no le dijeron nada antes? Pero eso no pasa por mala voluntad de los profesores, pasa porque no hay un uso adecuado de la evaluación. ¿Y la evaluación de dónde la sacamos? De lo que hacen los niños, no de lo que dicen los libros. Los libros son un referente teórico, pero la práctica, la fuente de nuestro saber pedagógico en gran medida está en la práctica que por supuesto se ilustra y se nutre de la teoría. Siguiente. Bueno, de la evaluación podemos aprender todos. Los profesores aprendemos sobre formas didácticas, por supuesto dentro de ellas está incluida la evaluación, porque hay muchas propuestas posibles, yo aquí les estoy compartiendo una. Los niños aprenden sobre el objeto de conocimiento que se está trabajando, pero también aprenden sobre el contenido específico, es decir, yo puedo estar trabajando sobre la lengua, pero a raíz de esa interacción, a través de la enseñanza que yo programo basada en la evaluación, los niños aprenden también sobre conceptos. Siguiente. Bueno, así entonces es que podemos producir conocimiento pedagógico.
Por esta razón, incluí en esta diapositiva, que me encantó, esta la encontré en internet, que quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Ayer en una entrevista que me estaban haciendo me decían, ¿usted cómo define un estudiante? Y yo decía, yo soy un estudiante. Un profesor es por definición un estudiante. Uno no puede otorgarse el derecho de enseñar a otros si no se compromete con estar estudiando permanentemente y a lo largo de toda la vida. Siguiente. Bueno, y termino señalando que en la evaluación tenemos una gran oportunidad de aprender a enseñar mejor a través de la investigación y de la reflexión sobre nuestras prácticas pedagógicas. Creo que hay otra todavía. Sí, bueno, era la última. Muchas gracias.